Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestro video de complemento de la prédica del día domingo, que es parte de la serie que estamos viendo, que es para tomar decisiones, que es la serie Filtros. Y el mensaje se le tituló El Rey de los Árboles. Esa historia la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 9, en adelante, a partir del versículo 1. Vemos que es a un suceso, a una situación que está pasando en ese momento, a lo cual Jotán, hijo de Gedeón, menciona esta como parábola, esta como historia, haciendo referencia al pueblo de Siquem, a las decisiones que está tomando. Así que pues vamos a complementarla, ya que me gustaría añadir o aclarar algunos puntos. Uno de ellos es a partir del momento que comencé a predicar, estábamos leyéndola en la Nueva Traducción Viviente, la historia. Exactamente en el capítulo 9, versículo 14 y 15, vemos que dice: finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y de pronto yo empecé a hablar de la zarza más adelante. A veces como pastores vemos mucha información, traemos muchas cosas y la verdad pues se nos va la hebra. Entonces yo aquí hago esta referencia de cómo es en la revisión Reina Valera 60, que es la zarza. Es el mismo capítulo, versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tu reina sobre nosotros. Entonces, ahí nosotros podemos ver, podemos encontrar cómo hay esta referencia o esta diferencia entre espino y zarza. Es el mismo versículo, diferente versión, pero hacía esta referencia, porque de pronto yo empecé a hablar de la zarza, cómo se sometió el olivo, la vid y la higuera ante la zarza. Entonces, pues fue por esta referencia que en la Reina Valera 60, ahí lo podemos encontrar. Entonces, ese era el punto. El esquema del mensaje es a través de que sometemos las cosas a nuestro corazón, que debemos de hacerle más caso a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, que a nuestro corazón, que es guiado por nuestras emociones. En algún momento nosotros mismos vemos cómo David le habla a su alma, le habla a su corazón para darle la orden y hacerle entender que él tiene que alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque lo veíamos el domingo, que engañoso es el corazón del hombre. Un punto más que quiero hacer como referencia de lo que nosotros estábamos viendo, de lo que nosotros hicimos, fue también el entenderlo. Yo le decía que esto había salido a través de un concepto exegético, que no era que viniera en la Biblia que dijera la zarza es el corazón, sino que era exegético. Algunos tienen la duda que es exegético, entonces quiero compartirte lo siguiente. El concepto de exegético. El término exegético se refiere a todo lo relacionado con la exégesis, una disciplina que busca interpretar y comprender textos, especialmente los religiosos y literarios, a través del análisis crítico y contextual. Los exégetas son expertos en desentrañar el significado subyacente en las palabras escritas, revelando su contexto histórico, cultural y lingüístico. Cuando nosotros vemos esto también encontramos lo siguiente. ¿Qué significa exegético? El término exegético significa en esencia relativo a la exégesis. La exégesis es la interpretación crítica y contextual de textos, lo que implica desglosar y analizar minuciosamente cada elemento de un texto para comprender su significado profundo. De ahí fue como nosotros mencionamos esta parte de que la zarza era un simbolismo del corazón. A través de un rabí llamado Yaqub al-Bihamni, él hace esta exégesis, dice: el corazón del hombre. La zarza ardiente simboliza el corazón del hombre, también representa el cuerpo humano, ya que una llama puede arder en el corazón del hombre y aún con esto su cuerpo y corazón prosperan y el hombre no se destruye. Cuando vemos que hacen esta referencia es por el simbolismo de la zarza, que vemos que cuando la zarza se le presenta a Moisés, la zarza no se quema. Y de hecho, si nosotros vemos también en el versículo 15
de la misma historia que estamos leyendo en Jueces, él hace una referencia al punto de decir, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cuando nosotros vemos esta referencia, pues hay una similitud, aunque también hay un punto muy curioso que yo quiero comentarte. La palabra zarza en escrita en Jueces y la palabra que encontramos también donde está zarza, que es en Éxodo capítulo 3 del versículo 2, no es la misma. La palabra zarza escrita en Éxodo es sene, de una raíz que no se usa, que significa pinchar, zarza, zarza. En Jueces, la palabra es atad, de una raíz que no se usa, proveniente, significa perforar o hacer rápido, árbol con espinas, especie, cambrón, no una palabra mexicana, no, es el tipo de especie, que también significa espino, atad o zarza. Cuando nosotros hacemos esta referencia, nos damos cuenta que son palabras diferentes, pero en las exégesis, si nosotros lo tomamos como nos lo hacen esta referencia, también nos resalta. Yo le decía, cuando yo escuché o entendí esto, que la zarza podría simbolizar al corazón, hacíamos las referencias el día de ayer. ¿Qué simboliza el olivo? La unción, la paz. ¿Qué significa la higuera? Habla del alimento, del crecimiento espiritual, el simbolismo que tiene. Cuando vemos qué significa la vid, que es la uva, o de donde proviene el vino, y el vino representa gozo, alegría, la sangre de Cristo también simbolizada, nosotros nos damos cuenta que en esa exégesis, en ese comentario, realmente sí sucede esto en nuestra vida real. Nosotros preferimos dejarnos llevar por nuestro corazón, por nuestras emociones, que realmente buscar lo que la palabra de Dios nos pide a través de su unción, a través de la paz, a través del amor, a través del crecimiento espiritual, a través hasta del precio que se pagó por nosotros por medio de la sangre de Cristo. Y si tomáramos esta misma referencia que la zarza simboliza el corazón, cuando nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 2, que encontramos el llamado de Moisés a ir a libertar al pueblo, cuando Dios se le presenta por medio de una zarza. Dios se le pudo presentar a Moisés por medio de cualquier cosa, se le pudo presentar por una nube, por una columna de fuego, por un ángel, por algo, no. Pero el simbolismo aquí representa por una zarza y me hace sentido, porque cuando nosotros empezamos a leer la historia, Moisés empieza a debatir o a no querer hacerlo por todas las cosas que había en su corazón, por todas las cosas que él traía cargando en su corazón. Habla de su tartamudez, habla de su inseguridad, habla de lo pequeño que él se siente, habla de que la gente no va a creer en él, habla de muchas cosas que él trae en su corazón, que él trae en su mente, las cuales lucha para poderle servir a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podríamos tomarlos de un punto que él empieza a debatir en su propio corazón, en su mente, luchando con sus inseguridades, luchando con sus defectos, luchando con su pasado, luchando con todo lo que había vivido. Y por eso está este simbolismo de la zarza en la cual Dios se presenta, se manifiesta, el cual empieza esta lucha, porque la gran lucha de Moisés empezaba en su mente, en su corazón. De hecho, si nosotros nos ponemos a estudiar también del original, cuando vemos que Dios le dice, quita la sandalia de tus pies, cuando nosotros vemos la palabra sandalia en el original escrita en ese, si no mal recuerdo, es nala, algo así. Y esa palabra tiene 3 simbolismos también que son increíbles. Lo voy a dejar para otro tema, lo vamos a asociar en otro tema, en otro video. Pero haciendo este sentido, haciendo esta referencia, me da mucho sentido la lucha que tiene Moisés, la lucha que él trae. ¿Por qué? Porque un corazón lastimado, porque un corazón dañado por la vida, por las circunstancias, siempre va a luchar con la mente, siempre va a luchar con el no puedo, con el no creo, con el no soy suficiente, el no soy capaz. Y es una lucha que todos tenemos. Referente a lo que hablábamos el día de ayer,
era más enfocado a la parte de qué nos está gobernando. ¿Qué nos está gobernando? Nos está gobernando el corazón, nos está gobernando las emociones, las heridas, la falta de perdón que hay en él. El día de ayer me hacían un comentario, una observación que decía, bueno, no sé si ya he perdonado o no he perdonado, porque cerca de aquí está una persona que me lastimó, que me dañó, pero ¿qué hago? Y entonces a veces no podemos entender o no podemos hacer esta diferencia de entender que perdonar no significa volver a vivir. Y yo le hacía este comentario a esta persona, le decía, a ver, Jesús murió una vez en la cruz, Jesús nos ama, Jesús nos perdona, pero no significa que va a volver a haber otro sacrificio en la cruz. El sacrificio es uno y solo va a ser uno. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar estas referencias. Cuando perdonamos no significa que volvamos a vivir. Si hubo una mujer golpeada por su marido y ella lo perdona, no significa que va a tolerar que la vuelva a golpear, que la vuelva a maltratar. Si una persona la engañaron en adulterio, ella puede perdonar, él puede perdonar, pero no significa que tenga que volver a vivir la misma circunstancia, la misma situación. Y es ahí donde nosotros malentendemos el perdón. Cuando pensamos que hablamos de perdonar, pensamos que se trata de volver a vivir. Entonces, un corazón sano es aquel que perdona, pero también un corazón inteligente es aquel que sabe que no tiene que volver a vivir la misma situación o permitir que vuelvan a pasar cosas en su vida. Cuando nosotros nos enfocamos y empezamos a ver y analizar nuestro corazón, a darnos cuenta cuál es la situación que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, es ahí cuando realmente podemos darnos cuenta si nuestro corazón está calibrado con el corazón de Dios o aún está lleno de problemas, está lleno de falta de perdón, de heridas, de coraje turbio. Lo veíamos, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, no hay nada más engañoso y por eso Dios lo examina el corazón. Dios nos hace ver que mejor que nuestro corazón es su Espíritu Santo, es su voluntad. Y este es un excelente y un gran filtro porque debemos de ver qué es lo que gobierna nuestra vida, qué pusimos a gobernar nuestra vida. A veces nuestro corazón está sediento de un compañero, una compañera, de la persona con la que nos vamos a casar y cuando nos casamos le damos un lugar que no le corresponde. ¿Por qué? Porque esa persona gobierna sobre nuestras vidas y debemos de entender que el único que debe de gobernar sobre nosotros es el Padre, es Jesús, es el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces yo debo de ponerlos sobre mi familia, sobre mi pareja, sobre mis padres, porque aquí viene el gran problema. A veces los que gobiernan en nuestro corazón son ellos, son nuestra escasez. Muchas veces, y está comprobado y lo hemos visto a través del tiempo, a través de estudios, que la necesidad de aprecio, de afecto, te lleva a someterte, a solapar y a no defenderte de esas personas que a veces abusan de esa necesidad que tenemos. Por ejemplo, si alguien tiene escasez de paternidad, que los padres no estuvieron con esa persona, que papá los abandonó, que papá los dejó, en el caso, por ejemplo, de la mujer, ella busca una figura paterna y cuando se casa con esa figura paterna, por miedo a que la abandone, por miedo a que la deje, está dispuesta a tolerar golpes, maltratos, insultos y muchas cosas que no debería de permitir. Entonces, es una parte muy importante que nosotros debemos de entender qué está gobernando nuestra vida. El filtro el día de ayer ya no se transmitió, no se vio, pero al final estuvimos haciendo una oración, una administración. Pero lo más importante es entender este filtro. ¿Qué está gobernando mi vida? ¿La están gobernando las emociones? ¿La están gobernando el momento? ¿Qué lo está gobernando? ¿Qué pongo a gobernar? ¿Mi deseo por el dinero? Y fíjate, aquí dice la palabra, el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Nosotros con qué simbolizamos el amor? Con el corazón. El corazón simboliza lo que nosotros amamos. Cuando nosotros no amamos a Dios, cuando no amamos a Dios, cuando no le hemos entregado nuestro corazón a Dios,
no va a gobernar Él sobre nuestras vidas. Todo lo demás va a estar sujeto bajo esas emociones, bajo esos deseos. Por eso Dios examina la intención del corazón. Cuando nosotros nos vamos al libro de Samuel, cuando el profeta va a escoger a David, lo va a ungir como rey, él dice que cuando ve al primer hijo de Isaí, que es el hermano mayor de David, él dice, es de un parentesco increíble, yo creo que es él, pero Dios le habla directamente, le dice, es que yo no veo lo que tú ves, yo no veo la apariencia, sino yo veo el corazón, yo veo la intención del corazón, yo veo lo que está dentro de él. Entonces, es la importancia de que nosotros podamos entender eso, es la importancia de que nosotros podamos lo podamos entender, qué está gobernando sobre tu vida. Y el enfoque fue el corazón, ¿no? Pero, ¿qué ama tu corazón? Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, del tesoro que hay en el corazón hablamos, actuamos y nos expresamos. Entonces, ¿cuál es esa situación? Entonces, examina qué hay en tu corazón, si ya se lo rendiste a Dios, si no se lo has rendido y qué está gobernando tu vida. Así que yo te invito a que pongas a Dios como el rey de tu vida, y es aquí donde entra esta expresión, es que Dios se vuelve el Señor de tu vida. Él es el que gobierna, el que manda, el que hace la obra. Así que hoy te bendigo, espero que este complemento te haya abierto más o haya hecho crecer más tus dudas, ¿no es cierto? Que te haya aclarado algunas situaciones de la prédica del día domingo. Así que te bendigo, bendigo tu vida y declaro que el Señor te bendice en todo tiempo y que su palabra te guía a más todavía. Bendiciones.